Hola y bienvenidos nuevamente a esta tu casa virtual y a una nueva semana donde estaremos aprendiendo algo muy importante, algo valioso como siempre por parte de Dios. Hoy es un día para estar agradecidos como siempre por Dios, darnos la oportunidad de vernos nuevamente y de recibir una enseñanza, como te dije hace un momento, que será de vital importancia, será relevante para nuestras vidas. Te animo muchísimo para que puedas estar atento, para que no te vayas a desconcentrar, para que no te vayas a desconectar, para que también aprovechemos este instante, para que empecemos a interactuar y nos puedas contar desde dónde nos estás viendo, con cuántas personas estás ahí acompañada. Es importante esta información, aunque no lo parezca y aunque en ocasiones suene como algo repetitivo, pero es importante para darnos cuenta cuál es el rango de acción que tenemos, es decir, desde dónde nos están viendo, con cuántas personas estás ahí acompañada, porque eso nos va a permitir seguir avanzando y que se cumpla la palabra que dice de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Hoy es la cuarta semana ya de esta serie llamada Itinerario, el orden de Dios. Y hemos aprendido muchísimas cosas y hoy no va a ser la sección. Hoy trabajaremos sobre un título, sobre un mensaje muy especial, el resultado. Todo itinerario, escucha esto, tiene un comienzo y tiene un final. Es decir, tiene un punto de partida y tiene un punto de llegada. Eso lo podemos traducir como ese resultado que anhelamos ver. Todos anhelamos ver buenos resultados en nuestra vida y estamos seguros que hoy vamos a aprender muchísimo acerca de la palabra de Dios. Hemos aprendido cosas muy importantes. Dijimos entonces que si hay alguien que sabe acerca de lo que es un itinerario, si hay alguien que sabe acerca de una característica muy propia, es precisamente Dios. Dios es un Dios de orden. Dios se tomó un par de días, 6 días, descansó un día para crear, para hacer su creación. Todo estaba en desorden. Llega Dios, coloca todo en orden y de una manera milimétrica, de una manera bien precisa, muy especial, muy ordenada, empezó a hacer la creación. Día tras día iba haciendo cosas diferentes hasta concretar, hasta hacer por completo su creación. Dios tenía su propio itinerario. ¿Y sabes qué es lo más interesante de este asunto? Que Dios cumplió, siguió al pie de la letra el orden que Él mismo había establecido. Él pudo haberse saltado el orden, porque es Dios, y Dios puede hacer como quiere. Pero Dios, aún en esos pequeños detalles, tuvo en cuenta lo que es tener un orden, llevar un itinerario de manera consecutiva, de manera clara, para que al final pudiese decir, pudiese entender o hacernos entender que todo lo que Dios había hecho había sido bueno y en gran manera. Esa misma característica que tiene Dios de hacer las cosas con orden, y donde está Dios debe de haber orden, entonces esa misma característica nosotros debemos de seguirla. Hemos dicho que nuestra vida es como un viaje, en donde Dios nos entregó un itinerario y no vamos a seguir, no vamos a hacer ese itinerario de cualquier manera, no. Tenemos que tener un orden y es lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de todas estas semanas. Y hoy por fin veremos entonces el resultado de haber hecho las cosas no a nuestra manera, sino haber hecho las cosas como siempre, a la manera de Dios. Creo que ahí está el éxito de los buenos resultados. En todo itinerario, como te dije al principio, todo tiene un inicio y para poder avanzar aprendimos que debemos de tener un guía, que fue la segunda semana. Cuando tenemos ese guía, entonces ese guía nos va a decir no lo que queremos escuchar, sino lo que debemos escuchar para ir haciendo las cosas de manera clara, de manera correcta. Y ahí entonces, sin duda, es cuando haciendo las cosas como el guía, en este caso como Dios nos dice, pero para eso necesitamos ser entendidos. Qué importante es tener entendimiento y más en los asuntos de Dios. Dijimos que todos tenemos entendimiento sin duda alguna en nuestras cosas. Somos entendidos en nuestros asuntos, pero a muchos les cuesta ser entendido en los asuntos de Dios. Y creo que ahí es donde hemos venido fallando. Y por eso los resultados que esperamos ver, que tanto anhelamos, seguramente no han sido los mejores. Hoy hablaremos de algo especial, de algo que todos anhelamos ver al final de nuestra vida,
al final de ese itinerario, de esa ruta que comenzamos con Dios. Y es ver resultados, claro que sí, resultados positivos. Resultados que definitivamente nos lleven a conectarnos con esa eternidad que Dios preparó para nuestras vidas. Alguien dijo que para ver los resultados esperados, los resultados que deseamos, se necesita, oye bien, hacer las cosas al pie de la letra. Si tú quieres ver buenos resultados en tu vida, vamos a necesitar llevar un orden, hacer las cosas de manera correcta. Cuando tú te saltas algún paso de ese itinerario, cuando tú te saltas algún paso de eso que estás haciendo y que tiene un orden previo, pues los resultados al final no van a cuadrar. Esto es como las matemáticas. Si tú te saltas algún proceso de alguna fórmula, de algún proceso matemático, si te saltas algún paso, pues el resultado, créeme que no va a concordar. El resultado no va a ser el esperado, no será el resultado exacto que tú necesitas. ¿Por qué? Porque en alguna parte del proceso algo ocurrió, algo falló. Seguramente te saltaste ese paso y al saltarte ese paso, omitiste información importante que no permitió entonces que pudieras alcanzar el resultado que esperabas. Todos queremos ver buenos resultados. No sé si puedes escribirlo ahí en tu caja de mensajes. Yo quiero ver buenos resultados. Todos queremos ver buenos, grandes resultados en nuestra vida. Pero no todos quieren hacer las cosas como se deben hacer. Mira que es algo irónico, ¿verdad? Todos queremos ver buenos resultados, pero no todos queremos hacer las cosas como se nos están pidiendo. Por el contrario, queremos ver resultados de manera instantánea, de manera inmediata. Entonces no tenemos tiempo para ser entendidos en las cosas de Dios, sino que terminamos haciendo las cosas a nuestra manera. Y después nos estamos quejando porque los resultados que esperábamos no son los resultados que estamos viendo en el momento. Terminamos culpando a Dios, terminamos culpando a la iglesia, al líder y a cualquier cantidad de personas, sencillamente cuando el error seguramente ha sido nuestro. ¿Sabías que en muchas ocasiones, hablando del pueblo de Dios, este mismo pudo haber disfrutado de cosas grandiosas como siempre, de la bendición de Dios, pero por haberse saltado algunos procesos, por no haber hecho las cosas como Dios las pedía, tuvieron que enfrentarse a situaciones bastante difíciles en sus vidas. Aún tuvieron que enfrentar la misma muerte, por una sencilla razón. Quisieron, sí, seguir ese itinerario que Dios les había trazado para llegar a la tierra prometida. Pero lo triste es que lo hicieron a su manera. No siguieron lo establecido por Dios, sino que quisieron hacer su propio itinerario, hacerlo a su propia manera. Y de esta forma, créeme que las cosas no funcionan, y menos con Dios. Lo que pudo haber sido algo sencillo, algo tranquilo en esa trayectoria, en ese viaje que emprendieron, pues se les complicó tanto la vida que tardaron 40 años en llegar a lo que Dios les había prometido y que pudieron haberlo alcanzado solamente en un par de días, en un par de semanas. En muchas ocasiones, te digo, las cosas se tornaron difíciles para el pueblo de Dios por una sencilla razón: hicieron las cosas como quisieron. ¿Será que en algún momento de tu vida las cosas no han salido como tú quieres? ¿Te has visto enredado en situaciones que tú dices, pero ¿en qué momento se me enredó la vida? ¿En qué momento se me complicaron las cosas? Pues quiero decirte en este día que las cosas se nos han complicado, las cosas se nos han enredado por una sencilla razón. Dios nos entregó una ruta, nos entregó un itinerario para que lo siguiéramos, ojo, al pie de la letra. Pero como quisimos hacerlo a nuestra manera, quisimos colocarle nuestro toque, nuestro tinte, dirían algunos, nuestra firma, terminamos metiendo la mano en donde Dios no nos llamó a meterla. Entonces las cosas se dañaron, las cosas se enredaron y terminamos desviándonos del objetivo, de la meta, y por eso los resultados no son los esperados. También es cierto que cuando el pueblo de Dios fue obediente, y es el caso, es lo que hoy vamos a ver,
Hoy no vamos a ver, ni vamos a hablar de lo que hemos hablado, valga la redundancia, por mucho tiempo, acerca de la desobediencia, de las cosas incorrectas que hizo el pueblo. No, hoy vamos a hablar de lo que hicieron bien, de las cosas como se dieron cuando hicieron las cosas, cuando hicieron todo lo que Dios les pidió al pie de la letra. Cuando el pueblo de Israel hizo las cosas como Dios quiso, como Dios lo determinó, créeme entonces que pudieron experimentar, recibir la bendición que Dios les había prometido. El resultado, si tú haces las cosas a la manera de Dios, créeme que siempre será el mejor. Y las cosas no se van a complicar como se han complicado seguramente cuando no hemos hecho las cosas en el orden de Dios. Claro, los resultados, todo mundo, te repito, anhela ver grandes resultados en su vida. Y esos resultados son el resultado, serán el efecto, como la causa y el efecto de las cosas buenas, de cuán obediente seamos a lo que Dios ha determinado. Está claro que los resultados dependen de las cosas que hagas. Oye bien, los resultados dependen de las cosas que hagas. Y si lo puedes escribir, sería maravilloso. Los resultados dependen de las cosas que hagamos. La pregunta para este tiempo sería entonces, ¿estás haciendo las cosas en el orden de Dios o siguiendo tu propio orden? Oye bien, ¿estás haciendo las cosas en el orden de Dios o por el contrario, las estás haciendo pero siguiendo tu propio orden? ¿Cuál es tu respuesta? Siendo honesto, siendo sincero. Pues bien, veamos entonces lo que dice la palabra en el libro de Éxodo, capítulo 39. Te repito, hoy no vamos a hablar de lo desobediente ni de las cosas incorrectas que hizo el pueblo de Israel, no. Son muchas y creo que hemos hablado bastante acerca de ello. Hoy hablaremos justamente en el capítulo 39, en solamente 2 versículos, hablaremos de lo bueno que hicieron, de lo correcto que hicieron y de los resultados que obtuvieron al haber hecho las cosas como Dios las había pedido. Mira esto, Éxodo 39, versículo 42 al 43, dice de la siguiente manera, vamos a leer la versión de traducción del lenguaje actual. Dice así, todo esto lo hicieron los israelitas siguiendo las instrucciones. Oye bien, todo esto lo hicieron los israelitas siguiendo las instrucciones que Dios les había dado, le había dado a través de Moisés. Dios le había dado unas instrucciones a Moisés y Moisés al mismo tiempo se las impartió a su pueblo. Versículo 43. Cuando Moisés vio que así lo habían hecho, oye bien, Moisés como líder supervisó lo que habían hecho, estuvo mirando lo que habían hecho. Entonces les dio su bendición. Me encanta. Son 2 versículos, pero lo dicen todo. Te lo quiero volver a leer. Todo esto lo hicieron los israelitas siguiendo las instrucciones que Dios le había dado a Moisés. Cuando Moisés vio que así lo habían hecho, les dio su bendición. Para este momento ya se había tabernado, ya habían terminado el tabernáculo. Y el tabernáculo de reunión. Y los hijos de Israel, los israelitas, hicieron todo conforme a lo que Dios les había pedido. Recuerda que el elaborar o el hacer el tabernáculo no fue hacerlo por hacerlo, no. Dios le habla a Moisés y le dice de qué manera deben de hacerlo. Todos los materiales que deben usar, que de paso te digo, todo fue con la excelencia que caracteriza a nuestro Dios. Todo de la mejor manera, todo con la más alta calidad, podríamos decirlo. Y de esa manera, los israelitas hicieron las cosas. Si se les pedían ciertos materiales, los israelitas reunieron los materiales que Dios les pidió. Si tenían que tener ciertas medidas, algunos espacios, de esas medidas, el tabernáculo se realizó. Y me gusta porque cuando esas instrucciones que Dios le imparte a Moisés, son las mismas instrucciones que Moisés le imparte, le da a los israelitas. Les dice, de esta manera se debe de hacer el tabernáculo con estos materiales. Y me gusta porque en esta ocasión los israelitas hicieron las cosas como se le pidieron. Moisés, que era el líder, al ver que ellos hicieron lo correcto, al ver que siguieron el itinerario de una manera ordenada, oye bien, ordenada, fueron entendidos, siguieron la voz de su guía. Ahí se condensa todo lo que hemos visto a lo largo de este mes. Entonces,
Moisés, me imagino, agradecido con Dios primeramente, contento con su pueblo, entonces decide bendecirlos. Al ver el resultado, Moisés los bendijo por parte de Dios o de parte de Dios. Y es lo mismo que va a suceder con nosotros. Esta historia, si la llevamos a nuestra actualidad, a nuestro contexto, es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Es lo mismo que Dios ha hecho y seguirá haciendo con nosotros. Cuando tú y yo hacemos las cosas en la casa de Dios, en la obra de Dios, como Él nos pide, entonces Él nos bendecirá. Me gusta esto. Si tú haces las cosas a la manera de Dios, entonces Dios te bendecirá. Por eso los resultados que estamos esperando, esos resultados que tanto estamos buscando en nuestra vida. Y oye, no te hablo de resultados solamente materiales, financieros, no. Te hablo de resultados en todas las áreas de nuestra vida. Esos resultados que tanto anhelas ver en tu vida y en tu familia serán el producto, serán el efecto, si puedes llamarlo de esa manera, de la obediencia, de cuán obediente tú seas a ese orden de Dios, a ese itinerario que Dios te entregó para tu vida, para que puedas al final llegar de manera correcta y segura a la meta. Cuando hablamos de la bendición, te repito, no es una bendición material solamente, porque Dios es un Dios integral, y si Dios es un Dios integral, Dios bendice de una manera integral. ¿Sabes? En este camino llamado vida, todo lo que hagamos tendrá una recompensa, tendrá un resultado, traerá unos beneficios a nuestra vida, todo lo que hagamos de manera correcta. Por el contrario, si tú quieres llevar tu vida o hacer tu vida a tu manera, guiarte bajo tus propios principios, seguir no el itinerario de Dios, sino tu propio itinerario, entonces créeme que las consecuencias no se harán esperar y la vida se te va a enredar, como seguramente en algún momento se te ha enredado, o como has visto que a otras personas la vida se les ha enredado, no porque Dios quiera enredarles la vida, sino sencillamente porque no han hecho las cosas a la manera de Dios. Todos los hombres y mujeres de la Biblia, aún a lo largo de la historia hasta nuestros días, aquellos que han hecho las cosas a la manera de Dios, que han seguido el itinerario a la manera de Dios, han logrado disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero también la Biblia registra, también la historia registra de hombres y mujeres que hicieron las cosas como quisieron, tú ya sabes, y eso les trajo graves consecuencias a su vida. Así que si tú anhelas ver los resultados al final de este viaje llamado vida, que es llegar a esa meta y poder conectarnos con la eternidad, pues sencillamente creo que el consejo de este tiempo es hacer las cosas a la manera de Dios, es ser obedientes a lo que Dios nos dice, no hacer las cosas como a nosotros nos parece en el tiempo que queremos, sino como Dios nos lo pide y en el tiempo que Dios lo ha pedido. Por eso hoy tú puedes tomar una decisión. Seguir adelante en este itinerario, oye bien, seguir adelante en este itinerario, ser obediente y prepararte para las bendiciones de Dios, o sencillamente abortar. Uy, ¿cómo así, pastor? Sí, abortar tus sueños, abortar este proceso. Es decir, cuando tú interrumpes y cuando haces las cosas no a tu manera, no a la manera de Dios, sino a tu manera, terminas dañando, terminas abortando los procesos de Dios. Y muchos terminan quejándose, te repito, echándole la culpa a Dios cuando realmente no la tiene Dios ni la tiene nadie. Simplemente nuestras decisiones nos llevaron a dañar eso que Dios había hecho con tanto esfuerzo para bendecirnos. Tú sabrás, resultados o consecuencias. Eso solamente lo decidimos tú y yo. Resultados o consecuencias, cada uno sabrá realmente lo que quiere experimentar. ¿Qué quiero que aprendamos justamente para este tiempo? Algo muy importante, pero también muy especial. Los resultados que tanto estás esperando para tu vida dependen de cuán obediente eres a todo lo establecido por Dios. Es algo sencillo, pero contundente. Los resultados que tanto estás esperando para tu vida dependen de cuán obediente eres a todo lo establecido por Dios. En otras palabras, no esperes cosas buenas, no esperes grandes resultados por parte de Dios si tú no estás siendo obediente a lo que Dios ha establecido. Esto es sencillo. Puede sonar un poco brusco, puede sonar un poco complejo, pero es una realidad. Si tú esperas buenos resultados, creo que lo mejor que podemos hacer para ver esos grandes resultados
es hacer las cosas siendo obedientes, es hacer las cosas a la manera de Dios. Ahí nos daremos cuenta y ahí podremos ver entonces esos resultados, no solamente que nosotros anhelamos, sino los que Dios ha prometido para nosotros. Tal vez los resultados que hasta hoy has visto no son los resultados que tú quieres ver, no son los resultados que tú esperas, menos los resultados que Dios quiere ver en tu vida. Todo esto por hacer las cosas, te repito, por vivir bajo lo estipulado por ti mismo y no por Dios. Mientras el pueblo de Israel vivió su propio itinerario, pasaron malos momentos, ya lo dijimos. Pero una vez conocieron y obedecieron el itinerario de Dios, es decir, la palabra de Dios, lo que Dios había establecido, todo cambió para ellos. Todo cambió, todo fue diferente para sus vidas, al punto de ser bendecidos por Dios. La obediencia, sin duda alguna, es un elemento clave para el avance de la obra de Dios. Oye bien, la obediencia es un elemento clave para el avance de la obra de Dios, pero también es algo fundamental para el avance nuestro. ¿Tú quieres avanzar en la vida? Sencillo, sé obediente a Dios. ¿Queremos avanzar en la vida? Sencillo, seamos obedientes a lo que Dios nos ha dicho. Sí, es que cuesta, sí, Dios lo sabe, pero Dios no hace conciliaciones en este aspecto. Si Dios pide que seamos obedientes, no hay otra forma de ser bendecidos, de ver grandes resultados, sino siendo obedientes. Por eso, una obediencia irrefutable a la voluntad de Dios debe ser ese principio fundamental dentro de nuestro itinerario de vida. Oye bien, debe de ser esa obediencia irrefutable a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos va a permitir poder hacer las cosas de una manera correcta hasta el final. Recuerda que hacer las cosas de principio a fin como Dios lo pide es lo mejor que podemos hacer. Si Dios está pidiendo hacer algo, hazlo. La pregunta que puede surgir para este momento sería: ¿qué cosas te ha pedido Dios hacer que aún todavía no lo has hecho? ¿De qué manera, de qué forma Dios te ha pedido hacer algo? Dios te ha pedido bendecir a alguien, Dios te ha pedido hacer algo de esta manera en la obra de Dios, Dios te ha pedido servir, te ha pedido algo. ¿De qué manera? ¿Qué te ha pedido? ¿De qué manera te ha pedido Dios? ¿Y hace cuánto te lo pidió? Y ese es el momento que todavía no haces las cosas. No pretendas ver resultados en tu vida. Seguramente el no hacer las cosas como Dios las pide, lo único que traerá será consecuencias. Recuerda que hacer las cosas de principio a fin como Dios las pide traerá bendición de Dios para nosotros, las cuales vas a experimentar no solamente en tu vida, sino también con tu familia. Por eso tengo una pregunta para cerrar este tiempo. ¿Qué itinerario estás siguiendo? Oye bien, ¿qué itinerario estás siguiendo? ¿Y qué resultados esperas? ¿Qué resultados o qué itinerario estás siguiendo? ¿El tuyo o el de Dios? ¿Y qué resultados estás esperando? Recuerda que de la obediencia, de cuán obediente seas a ese itinerario que Dios te entregó para tu vida, de esa misma manera tú verás los resultados o las consecuencias en la misma. Por eso, ese es el desafío para tu vida en este tiempo. Sencillo, sé fiel al itinerario de Dios. Así experimentarás, disfrutarás sus bendiciones. Sencillo, sé fiel al itinerario de Dios. Así experimentarás sus bendiciones. Esto es sencillo. Si somos fieles a lo que Dios nos ordenó, piensa en esto. Dios les dice cómo deben hacer el tabernáculo, qué materiales deben usar, qué medidas debían usar. El pueblo de Israel hizo las cosas a la manera que Dios les pidió. Sencillo. Esto no solamente trajo alegría al corazón de Moisés al ver los resultados de su obediencia, esto también alegró seguramente el corazón de Dios. Y paso siguiente, ¿cuál fue? Ver resultados en sus vidas. ¿Y cuál fue ese resultado? La bendición de Dios. Y la palabra de Dios dice que su bendición es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Creo que lo mejor que podemos hacer, si anhelamos ver grandes resultados en nuestra vida, es ser obedientes, es hacer las cosas, es seguir ese paso a paso, ese itinerario
de la manera correcta. Vamos a orar en este tiempo y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de ser bendecidos hoy a través de tu palabra, Señor. Gracias por cada persona que se conectó en este tiempo, por las personas que seguramente verán esta transmisión, este video días después, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Ayúdanos a todos, Dios, a seguir haciendo de hoy en adelante las cosas ya no a nuestra manera, ya no seguir un orden nuestro orden, sino comenzar a hacer las cosas en el orden de Dios, en el itinerario de Dios. Eso nos va a garantizar no solamente aquí en esta tierra, sino en la vida eterna, grandes resultados. Padre, muchas gracias te damos en este tiempo, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.